Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un poco y ya no me veréis, otro poco y me veréis, porque voy al Padre. Se dijeron entonces los discípulos entre sí: ¿qué es eso que nos dice un poco y no me veréis, otro poco y me veréis? ¿Y por qué voy al Padre? Dijeron pues: ¿qué es eso que nos dice un poco? No sabemos de lo que habla. Y conoció Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros qué es lo que dije, un poco y no me veréis, otro poco y me veréis? En verdad os digo, que lloraréis y gemiréis vosotros, pero el mundo se gozará, y vosotros os contristaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando pare tiene tristeza, porque llega su hora, pero cuando ha parido el niño ya no se acuerda del apuro, por el gozo de haber nacido un hombre en el mundo. También vosotros tenéis ciertamente tristeza ahora, pero os veré otra vez, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. El Evangelio de este domingo, tercero después de Pascua, está tomado del discurso que el Señor da a sus apóstoles justo antes de su pasión, de su despedida. Y en ese Evangelio el Señor está ante la despedida inminente de sus discípulos, derrama los sentimientos de su corazón y da una serie de revelaciones clave a sus discípulos antes de que esa separación ocurra. En este caso, además, vemos teñido de cierta tristeza porque él ciertamente siente esa separación de sus discípulos, a los que quiere tanto. Lo primero que vemos en el Evangelio que nos llama la atención es la repetición del modicum, un poco, un poco, un poco. ¿Qué significa un poco? Y ahora no me veréis, y luego un poco y ya me volveréis a ver. Los padres de la Iglesia la han interpretado en un doble sentido. Los padres fundamentalmente griegos hablan de que, en el sentido más evidente, de cómo él va a ir a la cruz, va a morir y le van a dejar de ver, pero muy poco después, al tercer día, le van a volver a ver. Hasta que, con la ascensión al cielo, el Señor vuelva a desaparecer en su presencia física visible. Los padres latinos, en cambio, cuando leen este pasaje, lo entienden en otro sentido. El poco, ese poco, no se referiría tanto a ese periodo que he dicho antes, sino a toda la espera, a todo el tiempo de la Iglesia, desde que el Señor se va al cielo hasta que vuelva glorioso en el juicio universal. Realmente las dos interpretaciones se completan, no son contrarias la una a la otra. Puede parecernos, bueno, ¿y cómo va a ser lo segundo cuando ya llevamos 2000 años esperando la vuelta del Señor? Como que poco. Y dice San Agustín, que bueno, sí, nos parecerá mucho ahora mientras esperamos, pero cuando se acabe la espera, vamos a ver que en realidad, al lado de la eternidad, ha sido poquísimo. Porque realmente 1.000.000 de siglos, al lado de la eternidad, no es nada. Y el otro elemento que aparece clarísimamente es el tema de la alegría y de la tristeza. ¿Cómo se contraponen? Por un lado, primero la tristeza de los apóstoles y la alegría del mundo,
y luego eso se cambia, se vuelve al revés, y esa tristeza de los apóstoles termina en gozo, y en cambio el gozo del mundo termina en tristeza. ¿Qué significa? Que eso también hay que tenerlo claro. ¿Qué significa en San Juan? Y también en el lenguaje de la Iglesia de siempre, el mundo. ¿Qué significa el mundo? Lo tenemos como uno de los enemigos del alma. El mundo simboliza el olvido de Dios a favor de los placeres de esta vida. De tal manera que los placeres de aquí se ponen como fin último, con olvido del fin último real, que es Dios. Eso es lo que se entiende por el mundo. La distracción del fin último por culpa de querer exclusivamente quedar con los placeres de aquí, abajo. Entonces así vamos a entender mejor qué es la tristeza y la alegría del mundo y qué es la tristeza y la alegría cristianas. ¿Cuál es la tristeza de los apóstoles? En este momento, bueno, hace referencia inmediatamente a que van a perder la presencia del Señor. Pero la tristeza de los cristianos implica, pues, todos los sufrimientos que implica vivir en este mundo, todas las cruces, pero también, porque eso es común con todos los seres humanos, la lucha espiritual que conlleva seguir a Cristo. Seguir a Cristo tiene una exigencia, obviamente, de renunciar a uno mismo, eso es tomar la cruz, para ser fieles a Cristo y soportar incomprensiones. Ser fiel es costoso. ¿Cuál es la alegría del mundo? Pues claramente, sabiendo lo que es el mundo, en ese sentido del Evangelio de San Juan, la alegría del mundo son las alegrías que dan los placeres terrenos. ¿Los placeres de este mundo en sí mismo son malos? Nos podemos preguntar. Pues depende. En sí mismo, bueno, hay un montón de placeres de esta vida que son lícitos, que no pasa nada por gozarlos. El problema es cuando ocurre ese desorden en el cual nos olvidamos de Dios para gozar de esos placeres. Entonces ya estamos cayendo en el mundo, en la alegría del mundo. Los placeres de esta vida sí se pueden gozar, pero a la luz del fin último, ordenadamente al último fin, que es Dios mismo. A la luz del fin último, a la luz de conseguir la salvación y de dar gloria a Dios, los placeres de este mundo se ordenan y se moderan, de tal manera que sí, se pueden gozar en su justa medida cuando no estorban a la consecución del último fin. Y además, viendo eso también, veremos que hay veces que conviene, aunque sea un placer lícito, renunciar a él por un bien mayor. Un ejemplo, ¿es un bien tener hijos? Obviamente sí, claro que lo es, pero por un bien mayor, por la vocación sobrenatural a la cual somos llamados algunos, sacerdotes religiosos, se renuncia a ese bien tan grande que es un bien natural y una alegría de este mundo a favor de el celibato por el reino de los cielos. Es un ejemplo. Pero la alegría del mundo, ya digo, es aquella que se pone exclusivamente en los placeres de esta vida, tanto los lícitos como los ilícitos, porque si falta el orden último, la ordenación última de esos placeres, al final muy fácilmente vamos a gozar ilícitamente, vamos a volvernos a las criaturas y a olvidarnos de Dios.
Pero ahí mismo está la tristeza del mundo. Porque el olvido de Dios, el vivir a la espalda de Dios, al vivir exclusivamente para la vida presente, sí podrá haber una alegría, pero es aparente, hueca y vacía. Primero porque no hay sentido para la existencia. ¿Para qué estoy en este mundo si no es para la gloria de Dios, para merecer el cielo? Cuando se desordena eso, cuando no hay vida interior, cuando no hay orientación de mi vida hacia Dios, lo que ocurrirá es, en última instancia, el tedio de la vida. Aunque haya muchas alegrías mundanas, aunque haya mucha diversión y mucho entretenimiento, todo eso lo que hace es cubrir la gran deficiencia que consiste en que yo no estoy ordenado hacia Dios, que es el único que puede llenar el alma del hombre, porque para Él está hecha el alma del hombre. Y cuando eso ocurre, el hombre se sume en la angustia existencial. Por eso la gente prefiere no tener nunca silencio. Por eso hay un odio al silencio tan grande en el mundo. Porque cuando uno está en el silencio, no hay distracciones. Si uno no tiene una vida interior, no soporta estar a solas con uno mismo porque se da cuenta de esto. En el silencio, la mascarada de los placeres del mundo cae. Pero no solo en el silencio, también hay otros momentos en los cuales esa mascarada, esa mentira de los placeres únicamente del mundo, cae cuando caemos en la pobreza o cuando caemos en la enfermedad, cuando la muerte se acerca, todo eso se cae. Porque vemos que aquello en lo que tenemos puesto la esperanza se acaba. Por algo, en este mundo sin Dios, crece la desesperación, crecen las enfermedades mentales, crece la depresión y crece el suicidio. Y cuanto más atea la sociedad, más se da esto, por mucho dinero que haya. Los índices más altos de suicidio no se dan en África, que podríamos pensar, pues pobrecitos, ¿no? Ahí que hay tanta necesidad, pues no se da allí, se da en los países más ricos y más alejados de Dios, más entregados a las alegrías del mundo. Y si mi vida se desarrolla en esa alegría mentirosa, falsa del mundo, con olvido de Dios, mi vida tras la muerte será congruente con esa vida alejada de Dios, es decir, la tristeza definitiva, la amargura definitiva, la privación de Dios para siempre, que eso es el infierno, esencialmente. Contra esto el Señor opone la alegría cristiana. ¿En qué consiste la alegría cristiana? Bien, la alegría cristiana, primero, implica, en el orden más bajo, podríamos decir, el uso ordenado, según la razón iluminada por la fe, de las alegrías humanas. Es decir, la alegría cristiana no implica descarnarse de este mundo, no significa que yo voy a ser tan espiritual como un ángel, que no tiene los gozos propios del ser humano, no. Pero la unión con Dios va a hacer que yo vea las cosas de este mundo en su sitio tal cual son. Y me va a permitir gozar de las alegrías humanas, que son lícitas, en la medida que convienen a mi propia salvación. Y así, un cristiano pues puede gozar perfectamente, por ejemplo, de un gozo humano que es la amistad, por ejemplo, que es un gozo humano muy lícito y muy bueno. Pero siempre lo va a supeditar y va a poner por encima el fin último, que es la gloria de Dios. De tal manera que
puede renunciar a esas alegrías humanas, que son buenas, pero en el caso concreto conviene más renunciar a ellas para el mayor bien. Pero esto es el nivel más bajo, es la ordenación de los placeres humanos para el último fin. Pero realmente, en su expresión más elevada, el consuelo espiritual, la alegría espiritual, tiene un doble motivo. Uno, la presencia de Dios en el alma. Y dos, la esperanza del cielo, la esperanza de alcanzar un día la posesión plena de Dios, aunque ya la tenemos en este mundo si estamos sin gracia. Respecto a lo primero, no nos podemos olvidar que por el Espíritu Santo la Santísima Trinidad habita en el alma. Por lo tanto, ya, si estamos en gracia de Dios, poseemos a Cristo, lo tenemos en el alma. El fin de la comunión es que esa presencia de la Santísima Trinidad cada vez se arraigue más en el alma. ¿Cómo se arraiga? Por las virtudes teologales, la fe, la esperanza y sobre todo la caridad, el amor de Dios. De tal manera que cuanto más el corazón se pone en Dios, cuanto más nos santificamos, cuanto más devotamente comulgamos, cuanto más van desapareciendo los apegos que nos quitan la libertad para entregarnos a Dios, cuanto más nos apartamos del pecado y de las cosas de este mundo, esa posesión en el alma de Dios se hace más fruitiva. ¿Qué quiere decir fruitivo? Que se goza más, que se percibe más claramente. Y de eso son sobre todo testigos los grandes místicos. Ahí tenemos como gran ejemplo de esto a Sor Isabel de la Trinidad, que tuvo una vivencia de esa inhabitación, de esa presencia de la Trinidad en el alma, muy poderosa, muy fuerte. De tal manera que quien vive así, unido a Dios, ya podrá venir lo que venga. Yo tengo al que no me pueden arrebatar, yo tengo a Dios. Y si tengo a Dios, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y de ahí se explica que los mártires, cuando sufren los más terribles tormentos, siguen alegres. Pero también, la segunda razón, la esperanza del cielo. Si yo vivo en esta vida poseyendo a Dios por la gracia, Dios habita en mi alma, esa presencia durante toda mi vida mortal, por mucho que yo la pueda experimentar, la pueda gozar en este mundo, siempre es velada. Nunca se puede ver cara a cara a Dios aquí. Pero sabemos que si vivimos así, unidos a Dios, al final esa presencia que en este mundo está velada, se desvela en el cielo. Y esa visión de eternidad, esa visión de que estamos llamados al cielo y a un gozo inacabable ante Dios, eso hace que la tristeza cristiana, la tristeza de los cristianos, no tenga nada que ver con la tristeza de los mundanos, porque saben, como dice el Señor, que son como los dolores de parto. Duran un tiempo, pero después viene el niño. Los dolores del cristiano, sí, son pruebas, son dificultades, pero que sirven también para santificarse, que se ven a los ojos del fin último, que es Dios, y de nuestro destino último, que es el gozo del cielo. Y eso hace que se relativicen. Y eso hace que en el medio de las más grandes tribulaciones no nos hundamos en la miseria. Pues pidamos hoy
a aquellos que en su vida mortal poseyeron a Cristo de una manera más elevada y ahora además lo poseen aún más perfectamente, a nuestra Madre Santísima, a nuestro Padre y Señor San José, que vivamos unidos a Cristo de esta manera. El fruto es la santa alegría, de tal manera que, entendiéndola así, hagamos nuestro ese lema de San Juan Bosco: la santidad consiste en estar siempre alegres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.